7:34, hacemos contacto nuevamente con nuestra compañera Mónica, quien nos tiene más información. Mónica, adelante. Buenos días, Melissa, gusto en saludarla nuevamente. Bueno, nos encontramos con Sigifredo Pérez, que es parte de la Comisión Nacional de Emergencias, para que nos actualice el reporte. Hablábamos al principio de 76 eventos por inundaciones el día de ayer, pero conversando con don Sigifredo me dice que son más todavía. El último reporte que se dio la noche de este martes. Buenos días, don Sigifredo. Muy buenos días. Bueno, por lo menos el corte que tenemos de eventos por inundación atendidos durante la tarde-noche, todavía madrugada del día de hoy, es de 95 eventos por inundación, cerca de 20 eventos por deslizamiento, con una concentración bastante importante de lluvias en la parte alta y media del río Cañas, que afectó bastante los cantones de Acerrí, Desamparados y Alajuelita. Cerca de 78 de los eventos por inundación atendidos se concentran en esos tres cantones. Fue necesario habilitar un alojamiento temporal donde se movilizaron alrededor de 4 o 5 familias que estaban en una zona de riesgo precisamente por la crecida del río Cañas. Además se habilitó un alojamiento temporal también para una familia en Acerrí y en San Isidro de Alajuela, que también tuvimos problemas serios de inundación. Se habilitó un alojamiento para 20 personas que fueron movilizadas también de una zona de riesgo. El reporte que tenemos del cierre de la ruta 32, que presentaba bastantes deslizamientos ayer, llovía bastante en la zona y por un tema de seguridad hasta hoy en la mañana está ingresando maquinaria del MOP. ¿Permanece cerrada en este momento? Permanece cerrada la ruta. Primero se va a hacer una evaluación de las condiciones, la limpieza de los deslizamientos antes de volver a habilitar la ruta. Tuvimos incidentes en Pacífico Central, en la zona de la península de Nicoya y algunos sectores de Guanacaste y en la zona norte, así como lluvias bastante fuertes hacia la parte de Caribe Norte, Pocosí, Guásimo, que registraron lluvias bastante importantes durante la tarde del día de ayer. Compañeros, es que conversando con don Sigifredo me decía que el río Cañas es uno de los más importantes que ha ocurrido o ha provocado mayores inundaciones el día de ayer, sumado también en el sector de Desamparados al río Damas. Alejandro. Sí, Mónica, hace algunos inviernos no nos sorprendía saber de inundaciones en las zonas rurales, pero con más frecuencia estos incidentes se dan en el gran área metropolitana, incluso lavados de tierra como no estábamos acostumbrados a ver. ¿Identifican ellos cuáles son las causas de esta problemática reciente? Don Sigifredo, en años anteriores era común ver, por ejemplo, inundaciones en zonas alejadas, pero ahora lo estamos viendo y los estamos viviendo acá en el Valle Central. ¿Cuáles son las posibles causas de que esas inundaciones se estén dando con más frecuencia en esta parte de San José? Bueno, hay varios factores que inciden. Uno de los factores que se ha ido viendo con los años es la invasión de las zonas de protección de los ríos, sobre todo en área metropolitana, en área urbana. Los procesos que se han dado de impermeabilización de suelos por el desarrollo de urbanizaciones, de proyectos urbanísticos, que lo que hace es que muchísimo mayor cantidad de agua tenga que ser absorbida por los sistemas de alcantarillado para llevarlo a cauces abiertos de ríos o de quebradas, y esto provoca en momentos de lluvias bastante fuertes la saturación muy rápido de estos sistemas de alcantarillado y además la sobrecarga hacia la parte de ríos y quebradas, que hace que los ríos tiendan a crecer de manera muy rápida. Y es que otro factor, Alejandro, importante es que, por ejemplo, hoy se está haciendo una valoración por parte de la Comisión Nacional de Emergencias en la zona de Alajuelita, donde hay 5 casas afectadas en este momento. Como les menciono, ellos están haciendo la valoración porque sí están en riesgo estas casas de habitación. Alejandro. Mónica, pero si una de las razones es el auge de las construcciones, entonces eso deja descubierto que hay un problema mayor, porque hay una Secretaría Técnica de Servicios Ambientales que tiene que dar los permisos. Las municipalidades también tendrían que dar permisos de construcción, y si los están dando en terrenos que no son aptos o que están muy cerca de los ríos, pues allí estaríamos viendo una problemática muchísima más seria, que ya se torna en un problema administrativo.
Don Sigifredo, por ejemplo, cuando se da un permiso para poder hacer la construcción en esas zonas, ¿cuál es el papel que está haciendo entonces la municipalidad y la unidad técnica a la hora de otorgar los permisos en esas zonas de construcción que generan este tipo de problemas? Hay un tema de fondo importante y es que la administración del uso del suelo en los cantones es una competencia directa del gobierno local. Con todos los elementos que deberían valorarse a nivel del municipio, del cantón, para poder regular ese uso de suelo. En algunas ocasiones, cuando tienen alguna duda, solicitan el criterio de la Comisión Nacional de Emergencia. Hemos ido a hacer valoraciones, elaboramos un informe técnico y entregamos el informe técnico al gobierno local con las recomendaciones sobre las valoraciones que hicimos de los niveles de riesgo de un terreno o de un espacio físico en particular, tomando en consideración que por el tema de la autonomía municipal es el gobierno local el que sigue teniendo la competencia directa en lo que es el otorgamiento de permisos para construcciones en el cantón. Don Sigifredo, en el caso, por ejemplo, de la situación de este momento de las 5 casas en Alajuelita, los vecinos decían que la municipalidad de Desamparados había llegado a hacer arreglos o dragar el río, pero por parte de la municipalidad de Alajuelita no. ¿Quién es el encargado de dragar los ríos para evitar este tipo de situaciones, las municipalidades o la comisión? En términos de lo que son cauces de ríos y el mantenimiento que eventualmente tenga que darse, hemos seguido en primera instancia cuando el gobierno local tiene las capacidades, tiene las posibilidades y los recursos para poder dar mantenimiento. Eventualmente el gobierno local desarrolla sus procesos a lo interno del gobierno local del municipio. Cuando han tenido problemas de recursos o de maquinaria, la Comisión Nacional de Emergencias ha apoyado a los gobiernos locales a través de una figura que utilizamos que se llama primeros impactos, cuando se genera un evento y genera un impacto directo que afecta a la población, para hacer una contratación rápida de maquinaria a través de la cual podamos apoyar al gobierno local en estabilizar o en trabajar las condiciones que generó el evento. Compañeros, es que hablábamos, como les decía al principio, 76 eventos, el corte que teníamos a las 5 de la mañana, sin embargo, don Sigifredo nos amplía que hubo más o menos unos 20 más a la hora de todavía en la madrugada que estaban haciendo la revisión. Alejandro. Todavía le estoy dando vueltas a lo que acaba de decir don Sigifredo, que ellos hacen recomendaciones a las municipalidades, pero nuestra duda es, entonces, los estudios que hagan, los recursos, el tiempo que se invierte, algunas veces podría ser recurso perdido, porque las recomendaciones que hacen no son vinculantes. ¿Podrían ellos decir a una municipalidad que hay una zona en la que construir no sería peligroso y la municipalidad puede tomar la decisión, aún así, de otorgar permisos para una zona de condominios, por ejemplo? Don Sigifredo, me dice mi compañero Alejandro que, por ejemplo, le llama mucho la atención que si ustedes les dan recomendaciones a las municipalidades para construir o no construir en un X terreno, la municipalidad puede hacer caso omiso y poder otorgar el permiso, aún así sabiendo que es una zona de construcción de manera riesgosa. En términos de regulación de uso del territorio, se han dado 2 casos en donde la Comisión Nacional de Emergencias ha emitido un criterio que se denomina de carácter vinculante, que tiene que ser aprobado por la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Emergencias y que en el momento que es aprobado y publicado tiene que ser de acatamiento obligatorio por parte del gobierno local. El primer caso se dio en la delimitación de la zona de riesgo por actividad volcánica en el volcán Arenal. Y el segundo caso se dio en lo que fue Cinchona después del terremoto, en donde las recomendaciones que dimos es que no podía volver a hacerse un desarrollo habitacional en la zona del epicentro del sismo, que podrían utilizarse los terrenos para otro tipo de actividades, pero que no se podía volver a construir ahí. Pero es complicado pensar que el ámbito de la competencia municipal en términos generales tenga que ser regulado por criterios de carácter vinculante desde la Comisión Nacional de Emergencias. Es lógico pensar que con el criterio técnico donde se establecen los niveles de riesgo, ese criterio pueda ser asumido por la parte técnica de la municipalidad
valorado por el Consejo Municipal y aplicado en términos de la regulación del uso de suelo que debería hacer cada municipalidad. Perfecto, don Sigifredo, muchísimas gracias por la entrevista. Ustedes continúen con más compañeros desde el estudio principal y esperemos que todas esas familias que estén albergadas puedan encontrar un pronto hogar para alojarse y dejar de pasar estos problemas con la naturaleza pues que nos genera y es tan impredecible. Compañeros, ustedes continúan con más. Un reporte de Mónica Hidalgo para Noticias Telediario. Gracias, Mónica. Y el llamado que siempre hacen las autoridades de la Comisión Nacional de Emergencias, la precaución, estar atentos si se vive cerca de ríos, de caudales, porque por supuesto con las fuertes lluvias siempre hay una crecida importante. No ir, por ejemplo, lo que pasó también en San Carlos, evitar visitar, aunque sea por diversión, estos lugares, porque definitivamente el riesgo es muy alto y en cualquier momento se presenta una cabeza de agua y la historia puede ser trágica. Muchas gracias, Mónica.